epístola del apóstol Santiago, gracias, el capítulo 4, para que concluyamos hoy con el capítulo 4 de Santiago, que aunque son 4 versículos, tienen, como toda la palabra de Dios, una riqueza que vale la pena considerarla. Santiago es, como hemos venido descubriendo, muy didáctico, muy práctico también. Nos ha venido hablando desde el principio del libro, de la epístola, cómo nos presenta el tema de la sabiduría del mundo y la sabiduría que viene de Dios. Y luego nos ha dicho cómo soportar las pruebas. Pero luego ha venido a hablarnos contra la parcialidad, que en la iglesia no debería existir ningún espíritu de parcialidad en el que preferimos a unos en detrimento de otros, sino que nos invita a que nos tratemos todos por igual. Luego nos ha invitado a mostrar nuestra fe por nuestras obras. Eso es cristianismo. Esa es la razón por la que no paramos, hermano, no paramos de hacer el bien a quien podamos, a quien Dios nos ponga cerca y tengamos el medio entre todos de contribuir de alguna manera para hacer la vida de algunas personas entre nosotros un poquitín más llevadera cuando pasan dificultades. Lo vamos a estar haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Me preocupa mucho que haya inclusive hermanos que se molestan con esto. Se molestan cuando hablamos de ayudar al necesitado, y a mí me parece que el Espíritu de Cristo está ausente en una persona así. Una persona que se molesta porque se ayuda al necesitado no puede llamarse cristiano, porque la Biblia misma nos invita a eso. Y si una persona que se llama cristiana no quiere hacer esa clase de buen servicio, entonces que no impida que otros lo hagan, porque eso es peor todavía. Creer que yo no estoy llamado a hacer eso, pero a más de todo, dañar a otros para que tampoco lo hagan, eso es perverso. Y no es de un cristiano, por supuesto. Espero que entre nosotros ninguno tiene una actitud como esa. Luego en el capítulo 3 nos dio un extenso discurso sobre este pequeño miembro, la lengua. Pero cuántas cosas interesantes nos dijo. Volvió a tratar el tema de la sabiduría que había abordado en el capítulo 1, y en el capítulo 4 nos habla de por qué es tan importante saber cómo nos relacionamos con el mundo. Y él lo dice en una frase, él dice: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Es todo lo contrario de lo que nos proponen hoy. Cuando la iglesia es reconocida por los poderes de este mundo, cuando quieren tener amores con la iglesia, los poderosos de este mundo, es porque esa iglesia no es la iglesia. No es la iglesia. Es solamente un remedio de iglesia que intenta ganar esos escaños en el poder también para controlar a otros. Esa es una iglesia que la vemos fuerte en muchos lugares. Nuestra América tiene tristes historias de pastores reconocidos, de hombres de Dios, entre comillas, que creyeron que Dios los llamaba a los asuntos políticos y se aventuraron en eso para quedar muy mal parados. Con vergüenza, tuvieron luego que regresar otra vez a tomar las riendas de una iglesia que no debió volverlos a aceptar. Una vez que estuvieron dispuestos a abandonar el ministerio que recibieron del Señor, si es que lo recibieron de Él, pero que se aventuraron a esto, y cuando no salieron, entonces volvieron a su iglesia como si nada. Tengo en contra de nuestros amigos del Partido Cristiano Colombiano el verles involucrados en tanta cosa. Y quisiera yo personalmente saber si esos pastores poderosos que están hoy de senadores en el Congreso de la República renunciaron ya al ministerio en la iglesia. Porque ¿cómo van a atender a dos señores?
¿Cómo van a estar atendiendo el Senado que les demanda todo el tiempo? Y también la iglesia. Y peor aún, quisiera saber si renunciaron a alguno de los dos salarios. Al salario de la iglesia, que en el caso de algunos de ellos supera los 10 millones de pesos, o si renunciaron al salario del Congreso. A ese no creo que renuncien, ese es mejor. Y me he quedado a la espera de que uno de ellos, el más poderoso, sea capaz de decir: propongo que el salario de nosotros los parlamentarios, por al menos un mes del año, sea igual al de un ciudadano común y corriente, el salario mínimo. Porque podrían hacerlo. No se morirían de hambre si repartieran el salario de todos ellos entre un buen número de pobres en nuestra Colombia, por un mes siquiera. Muchos colombianos serían millonarios por ese mes, con el salario de uno de ellos. Son las tremendas injusticias que Santiago condena aquí. Y las condena de una manera enfática. Y la última prédica, que fue hace 15 días, nos habló sobre el juzgar. ¿Recuerda? ¿Contra quién murmuras? Dijimos, ese era el título, ¿contra quién murmuras? Y hablamos extensamente sobre el tema hasta cerrarlo. Y hoy nos cierra el capítulo 4 con los versículos 13 al 17, en otra porción rica. ¿Tiene su Biblia? Siempre prefiero que, aunque tengan la posibilidad de leerlo en la pantalla, tenga usted su Biblia en las manos, que no pierda la costumbre de tener su Biblia, porque un día, cuando no tengamos acceso a estos aparaticos, va a ser bueno tener la Biblia escrita o memorizada. Capítulo 4, versículo 13, si lo tiene listo. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Es por estas cosas como las que dice Santiago, y no solo él, sino el propio Señor Jesús y muchos autores más en la Escritura, que la filosofía de este mundo choca con la verdad de la palabra de Dios. Porque lo que nos propone a nosotros el mundo es contrario a lo que Dios dice en su palabra. Y entre lo que el mundo propone y lo que Dios dice, más vale que estemos alineados con lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es cierto, mientras que lo que el mundo dice es completamente incierto. Eso ya debería ser suficiente para saber de qué bando nosotros estamos. ¿Estamos del bando de Dios o estamos del bando del mundo? Y digo que es contrario porque en el mundo habitualmente se nos invita a cosas como estas: descubre el potencial que hay en ti, escarba en tu propio interior, porque todo lo maravilloso que necesitas para la vida está dentro de ti. Ese es el mensaje del mundo. Pero Dios dice que cuando Él mira a nuestro interior, no ve más que corrupción y perversión. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Dios lo dice. Entonces, cuando nos invitan a revisar todo lo hermoso que hay en nosotros, al estilo de religiones de Oriente como el hinduismo o el budismo, toda la bondad que necesitas está dentro de ti. ¿En serio? Eso no es lo que dice la Biblia.
Dice que no hay nada bueno en nosotros. Nada. Que no hay más que cosas malas en nosotros. Que nuestros pensamientos continuamente son hacia el mal. Eso es lo que dice Dios. Eso no lo dice ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio. Ese andaba más confundido. Ellos no son quienes dicen esto. No lo pueden decir. Es el Dios de la Biblia el que dice que en nuestro interior no hay nada bueno. Pero la filosofía del mundo nos dice que todo lo bueno está en nosotros. Inclusive, en esta filosofía del mundo se nos invita a ser autosuficientes. Y por eso al tema de hoy yo le llamé así, el pecado de la autosuficiencia. ¿Y qué es que es malo ser autosuficiente? ¿Está mal que yo me baste a mí mismo para todas mis necesidades en este mundo? No, no está mal. ¿Está mal que yo planee cosas en la vida? No, no está mal. ¿Está mal que yo eche mano de las habilidades y los talentos que Dios me ha dado y las capacidades, que las explote al máximo de su potencial y sea alguien productivo en la vida? ¿Está mal eso? No, no está mal. Nada de eso está mal. Y eso no es lo que Santiago va a condenar aquí. Eso no es lo que él va a llamar nuestra atención, ni es lo que yo tampoco voy a llamar la atención de ninguno de ustedes. Al punto que queremos llegar es que hay un tipo de mensaje que nos invita a la independencia de Dios. No dependas de nadie más excepto de ti mismo, nos dicen. Y si se refirieran solamente a que no dependamos humanamente de nadie, eso está bien. Pero cuando incluyen nuestra independencia, también debe ser de Dios, ahí es un error. Cuando nos dicen que podemos vivir vidas independientes de Dios. Esa fue la oferta para Adán y Eva. Ustedes pueden ser como Dios, lo que pasa es que Dios es envidioso. Ustedes podrían ser semejantes a Él, y Él es envidioso, Él no quiere que ustedes sean como Él. Miren lo atrevido de este mensaje. Pero es el mensaje que nos mandan hoy. Tenemos niños que de niños son una ternura. De chiquillos, de bebés, son la dependencia de papá y mamá, aún para dar sus primeros pasos, o si no, miren a Juanito ahí. Hay que estar pendiente que está dando pasitos apenas, pero no nos podemos fiar, porque a cualquier momento el cuerpo le gana la misma cabeza y se va. Y hay que estar atentos de él. Y nos necesitan, pero qué increíble cuando comienzan a crecer, ¿no? Luego comienzan a crecer y papá ya no es el que lo sabe todo. Ahora son ellos que lo saben todo. Cuando llegan a esa edad de la preadolescencia y ya no consultan para nada a papá ni a mamá. Ellos creen que porque son expertos más que uno manejando la tecnología, entonces también saben más de la vida que uno. Y tendrán que estrellarse en fuerte para descubrir que esa autosuficiencia que muestran es arrogancia y nada más que arrogancia. Uno añora los tiempos en que esos chiquillos eran dependientes de uno. Yo no añoro los tiempos en que mi hija de solo 4 o 5 años gritaba por toda la casa: papi, no me le podía perder un minuto. Aquí estoy, mamita. Papi, ¿qué, mi amor? Te amo. Te amo. Era todo lo que decía. Muero por un te amo hoy. Sueño con un te amo hoy. Un telefonazo para decir te amo, papá. Un mensaje escrito, te amo, papá. ¿Por qué cambian? Y nosotros pasamos a un plano para el que no estamos preparados. Viven sus vidas, llevan a cabo su destino. Y no nos duele tanto el que se independicen de nosotros, porque tiene que ser así. Lo llegamos a comprender, es parte de nuestra obligada madurez también.
aunque nos duela. Es parte de eso. Pero nos duele también que esa independencia también la hayan hecho de Dios. Que se independicen de nosotros es necesario, pero que se independicen de Dios nos duele porque sabemos lo que eso conlleva. Sabemos lo que significa. Y para nadie es más doloroso que para un padre ver a su hijo o a su hija alineado de Dios, completamente distanciado, sin querer saber nada de Él. Eso nos consume, más que el desamor que puedan tener. Chicos que los vemos así, son tan dóciles y tan tiernos. Mire, yo digo que hubiera tenido 10 o 15 niños. Me encantan. Me encanta el mundo de los niños. Me encanta ver su inocencia. Un niño es algo sagrado. Y yo en lo personal no logro concebir una mente diabólica que le haga daño a un niño. Tal vez por eso es mi radicalismo contra el clero católico. Abusador de menores. Porque no puedo concebir eso, que un niño que se acerca a usted con ingenuidad, con cariño, con afecto, con sumisión, con inocencia, de un nivel que solamente lo conocemos nosotros por nuestra propia infancia, y que alguien saque provecho de eso. Esto no entra en mi cabeza. No puedo con eso. Porque son hermosos, son tiernos, son dóciles, son dados a aprender, pero eso no dura mucho. Rapidito cambian. Cuando menos nos damos cuenta, ya no son tan dóciles, ya. No, eso no es así. No, tú no lo sabes hacer. Y no nos damos cuenta cuando se volvieron hasta irrespetuosos. Para igualarse en el lenguaje con nosotros. Ya ellos son independientes, ya no nos necesitan. Imagínense a Dios lidiando con sus hijos de esa manera. Porque ese es el cuadro. Ese es el cuadro. Dios lidiando con seres humanos que dicen ser sus hijos, pero que quieren vivir vidas independientes de lo que es su voluntad. Que quieren su propia vida. Y Santiago usa una expresión muy llamativa para esas personas que, siendo creyentes, acuérdese usted que él está escribiendo a creyentes. Él no le está escribiendo a gente descarriada, cristianos de la iglesia de Jerusalén. Vamos ahora, ustedes los dedicados a los negocios y al comercio, al mercadeo internacional y a las ventas y a todo esto, ustedes que se sienten tan seguros de ustedes mismos, se dirige a ellos. Y ese es mi primer punto que quiero que lo analicemos, la falsa seguridad del mañana. Si hay algo que es incierto, hermano, ni siquiera es el mañana, es el próximo segundo. Ni siquiera es el mañana es mucho decir. El mañana es de por sí incierto, pero es incierto el próximo minuto, es incierto el próximo segundo. Si pudiéramos hablar con uno que estaba vivo de un segundo a otro, porque así es la muerte, sucede de un segundo a otro. Así que no hay seguro ni siquiera el próximo segundo, porque alguien puede morir a la fracción de haber iniciado un segundo, de uno a otro. En esa transición de un segundo a otro, alguien fallece. De hecho, todos morimos en algún minuto, en alguna hora y en algún segundo. El tiempo es riguroso sobre nosotros y no perdona. Y sin embargo, vivimos nuestras vidas, con una falsa seguridad acerca del mañana.
Mire lo que dice Santiago, mire lo que hacen estas personas. Hay 4 cosas en las que él dice y son cosas en las que las personas piensan. Iremos, estaremos, traficaremos, ganaremos. Y eso nos habla de 4 cosas: destino, tiempo, actividad y resultado. Ellos tienen un destino claro. Sí, iremos a las Bahamas el año entrante de vacaciones. Ya el año pasado estuvimos en Cancún, este año será Bahamas. Maravilloso. ¿Cómo en qué fecha será? ¿Será el día que salgas a vacaciones, de la semana de octubre, que tienen una semana los chicos libres? ¿Será ese primer día? Ya los boletos están comprados. Y nos iremos ese día. Magnífico. Esa es la actividad. Y ya señalaron el tiempo también. Y eso no está mal. Porque si usted tiene las posibilidades, si tiene la economía para hacerlo y el ahorro previo para programar las cosas así, todo eso está bien, no está mal. Lo que está mal es dar por sentado, dar por hecho que eso que nosotros planeamos es la perfecta voluntad para nosotros. Porque equivocadamente, y yo no lo he encontrado en la Biblia, aún muchos cristianos viven bajo este eslogan: Dios nos trajo al mundo para que fuésemos felices. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿En qué libro y en qué capítulo y en qué versículo? Por favor, recuérdemelo si acaso, porque yo no he encontrado un pasaje de la Biblia donde diga que Dios nos trajo a este mundo para que viviéramos felices, que esa es la meta de Él. Al contrario, encuentro, como bien lo define la Confesión de Westminster, inclusive la Confesión de Londres de 1689, que es la confesión nuestra, como bien lo define: el fin del hombre es vivir para Dios, para la gloria de Dios. Ese es el fin último del hombre. Y hasta que no caminamos en ese fin, no conocemos cercanamente la felicidad legítima, auténtica. Y Santiago dice: está bien, planeen eso, pero mire lo que ustedes están diciendo, tendrán un destino, estarán en ese lugar en un tiempo determinado. Las vacaciones serán de lunes a domingo. El domingo regresaremos a mediodía para estar llegando en la tarde, descansar y que al otro día nos estemos estableciendo en nuestras diferentes actividades. Así será como lo haremos. Y quizás le suene raro a usted esta palabra, pero no tiene el sentido, la palabra que usa Santiago no tiene el sentido que tiene hoy. En esa época no tenía el mismo sentido. Traficaremos, negociaremos, iremos, haremos tráfico de un lugar a otro. No es que está pensando en traficar cocaína o droga o licores o cosas como... No es lo que tiene en mente. Él está diciendo, traficaremos, es decir, iremos de un sitio. Esa será la actividad, será nuestra actividad. Y por supuesto, eso en el tiempo nos traerá también una ganancia. Ganaremos producto de eso. Vaya conmigo a Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12. El versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y hablando de eso, aprovechó entonces para referirles esta enseñanza, fortaleciéndola con una parábola. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Era tan rico, pero no tenía unas bodegas para guardar lo que producía. Y dijo: bueno, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma,
Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche no vas a alcanzar a construir tus graneros, no vas a derribarlos para construir bodegas, no vas a alcanzar. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¡Wow! Es un pasaje fuerte. ¿Cuál es el problema de este hombre? Es el mismo problema que cita Santiago con los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Observe el lenguaje de este hombre y compárelo con el lenguaje que cita Santiago. Mire, ¿cuál es el lenguaje? Escuche, este hombre que hemos leído. Esto haré. ¿Va observando cuál es el lenguaje? Derribaré, edificaré, guardaré mis frutos, mis bienes, diré a mi alma. ¿Cuál es el problema de él? ¿Cuál es? Jactancia, arrogancia, orgullo, soberbia, egoísmo. Yo. Ese es el lenguaje de Santiago. Mire, iremos, estaremos, traficaremos, ganaremos. Es el lenguaje de las personas que viven para ellos mismos. Voy a hacer tal cosa, voy a hacer la otra, voy a alcanzar, voy a programar, vengo esto. Usted quiere conocer a una persona, déjela hablar más de lo que usted hable. No la interrumpa. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que sea que haya en el corazón de alguien va a salir a través de su boca. Déjelo que hable, escúchelo. Y si es una persona que habla siempre en primera persona, yo, usted sabe que está tratando con una persona absolutamente egoísta, egocéntrica. Ellos son el centro de todo. Creen serlo, no lo son en realidad. El engaño es que creen que lo son. Y Santiago está diciendo, el problema con esta postura no es planificar. El problema no es que tengan planes. El problema es que no sabemos que el tiempo y nuestro paso por él es fugaz. Que nuestro paso por esta vida es un soplo, vapor que se levanta y nada más. En el lenguaje de Santiago es neblina, que nos hace creer que más allá no hay nada bueno, todo es oscuro, pero es solo neblina. Y en una carretera solo basta poner unas buenas exploradoras y esa neblina queda disipada inmediatamente y nos permite ver con claridad más allá de la neblina. Pero la vida nuestra es como eso. Vamos a mirar unos pasajes bíblicos, algunos versículos que nos hablan de lo que es la vida. Primera de Crónicas 29. En realidad es primer libro de Crónicas. 29, 15. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Esa es nuestra vida, como una sombra. Job dijo que era como una lanzadera veloz. Job 7:6. Como la onda de David, una tipo de jabalina, una lanzadera para poner una piedra lejos. Es solo eso y nada más. En el Salmo 39:5, mire lo que se dice. Salmo 39,
versículo 5. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y el profeta Isaías, en el capítulo 38, versículo número 12, nos dice otra cosa acerca de la vida. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. ¿Se da cuenta? Como una tela de un tejedor y nada más. Siendo tan ilusoria, siendo tan pasajera, siendo un suspiro. ¿Sabe cómo veo yo la vida? Como algo que a la mayoría de niños les gusta, curiosamente a mí ni de niño me gustó. Pero tal vez por la sensación de los algodones de azúcar. Sin importar de qué color fuesen, ni nada, hoy en día los consigue de todos los colores. La razón por qué no me gustó es porque una o dos veces pedí a mis padres que me compraran un algodón de esos, porque se veía tan grandote que yo pensé que me iba a tomar el día comiéndome eso. Pero eso desaparece. Basta que usted lo agarre y le haga así un poquitico y luego lo ponga y es una hostia. Y se fue. Un sabor a dulce que desapareció. Y usted dice, ¿dónde quedó el algodón de azúcar? Escasamente el dulzor ahí que perdura por unos segundos y nada más. Para mí la vida es eso. Eso. Dura eso. Eso es todo lo que dura. Y sin embargo, nosotros hacemos planes de la vida. Lo cual no está mal, quiero recalcar eso. No está mal que planifiquemos nuestra vida. No está mal. Eso está bien. Lo que está mal es dejar a Dios fuera de esa ecuación. Haré, iré, vendré, alcanzaré, me casaré, esto, lo otro, aquello. Nada de eso está mal. Lo que está mal es no asegurarnos si eso que nosotros queremos, aunque parezca bueno y tenga inclusive un tinte de sagrado, sea la voluntad de Dios. Porque hay cosas que nosotros damos por hecho, que como las vamos a hacer para Dios, debe ser la voluntad de Dios que hagamos eso. ¿Usted recuerda al pueblo de Israel Dios diciéndole a Moisés, ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore? Y Moisés va y le dice, fiel a lo que el Señor le ha pedido, faraón, Dios dice que dejes ir a mi pueblo. El pueblo de Israel que te ha servido aquí por tanto tiempo ya debe salir de aquí camino al desierto para adorar a nuestro Dios. ¿Sabe lo que dijo faraón? Usted puede leerlo en el Éxodo. ¿Sabe lo que dijo? Ustedes están ociosos. Les falta más trabajo. Ahora vienen con el pretexto de que quieren salir al desierto para adorar a su Dios. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Faraón? Está diciendo, ustedes no adoran a Dios mientras están aquí. No son capaces de adorarle en esclavitud. Creen que le pueden adorar solamente allá en libertad. Y lo que no han aprendido a hacer en esclavitud, lo quieren hacer allá. Y dice la Biblia que les agravó más el trabajo todavía. No está mal planear. Planee. Proyecte la vida suya. Tenga metas. Eso está bien. Pero asegúrese de que Dios está de acuerdo con lo que usted está planeando. Asegúrese de eso. Es más importante eso que las metas que usted tiene en sí. Esas son secundarias. Porque una vez que Dios esté de acuerdo con lo que usted planea,
porque usted lo presentó a Él y Él le dejó saber con claridad que está de acuerdo con eso, aunque vengan rayos y centellas. Y aunque se levanten murallas y personas poderosas y esto y lo otro, si Dios dijo que sí a eso, Él va a hacer que usted lo alcance. Pero si Dios no está de acuerdo, usted puede planear todo lo que quiera. E inclusive Dios puede permitir que lo alcance, que lo logre, para que disfrute el sinsabor de haber llegado a la meta de lo que usted perseguía sin su aprobación. Y no experimente más que frustración. Y de eso nosotros conocemos algunos porque lo hemos experimentado. Lo hemos vivido. Entonces Santiago dice, cuidado, la vida es un suspiro. La vida es neblina. Frente a la eternidad de Dios nosotros vivimos una fracción de segundo. Aunque como mi padre alguien pueda vivir 90 años. Frente a la eternidad de Dios, eso es un segundo. Y diríamos que es demasiado un segundo. Si acaso una fracción de segundo. Y nada más. Y sin embargo, ¿sabe qué es lo curioso? Que vivimos esta vida dando por hecho que así como tenemos el hoy, tendremos también el mañana. ¿O quién de nosotros es tan pesimista para creer que mañana pueda morirse? Ustedes van a creer que eso es ser pesimista, pero eso es ser lo más realista del mundo. Porque ciertamente ninguno de nosotros aquí es tan soberbio como para dar por sentado y garantizar que mañana tendrá su vida tal cual la tiene hoy. ¿Quién sabe eso? Dios. Estuve viendo una película. No son los Avengers esos. No es eso. Estuve viendo una película interesante que se la recomiendo. El mundo del mañana. Véanla. Con el señor Clooney. Véanla. La estuve viendo. Y me pareció interesante lo que plantean en esa película. Porque viene al traste con lo que Santiago inicia. Y déjeme formularle a ton con esa película algunas preguntas a usted. ¿Le gustaría saber qué será usted en 5 o 10 años? ¿Quiere saber cómo estará en 5 o 10 años? ¿Quiere saber si seguirá casado o no? O los que son solteros, si se habrá casado y con quién. Si tendrá hijos o no los tendrá. ¿Quiere saber? Si pudiera saberlo, quisiera saberlo. Quisiera saber cómo será su último día en esta tierra. Quisiera saberlo con anticipación. Le garantizo una cosa. Si pudiéramos saber eso, quisiéramos mejor no haberlo sabido. Y eso suena como a contradicción. Pero si tuviéramos la facultad de viajar en el futuro y vernos nosotros 15, 20 años más adelante, hubiéramos preferido no tener esa posibilidad. El lenguaje humanista dice, conforme usted se vea en 5 años, allá estará usted. Ese es el lenguaje humanista. Yo también creí esa mentira mucho tiempo. Conforme usted se vea en 10 años, eso será usted en 10 años. No hay nada más falso y arrogante que eso. Porque eso deja por fuera a Dios y lo pone a usted como Señor de su vida. Determine, decida. Establezca lo que usted desea. Simplemente dé pasos y asuma de que Dios
¿Está de acuerdo? Miremos la segunda parte, la actitud correcta de la planificación. Ese es mi segundo punto, son solamente 2 punticos y nada más. Así de largo como el primero, no sé, es posible, pero estamos dentro del tiempo. La pregunta que formula Santiago es, ¿pero qué es vuestra vida? ¿Qué es la vida? No sabemos lo que será mañana, no sabemos lo que será el siguiente segundo, no lo sabemos. ¿Usted no se ha llevado sorpresas? Pero sorpresas. Yo aprendí a punta de esos desaciertos a no ser tan atrevido en cuando programaba algo. Daba por hecho. Daba por sentado las cosas. El hermano Héctor me prometió a mí que él me iba a dar una mano en esto, en aquello. Yo confío absolutamente en eso. Y sobre la base de esa promesa comienzo a hacer cosas. Como el hermano me prometió, ya mandé a arreglar el carro, hermano. Ya está lindo, tranquilo. Ya quedó lindo otra vez. Porque es que él me hizo una promesa. Estoy usando un ejemplo. Como él me hizo esa promesa, entonces yo sobre la base de esa promesa comienzo a establecer otros compromisos. Y Dios guarda al hermano, mañana se enferma. Y no puede trabajar. Y no puede cumplir las promesas que me hizo a mí. Y todo lo que yo tenía eran las promesas de Él, como base para hacer todo lo que hice. Adquirí compromisos por aquí, por allá, por todo lado. Pero el hermano se enfermó. Y no pudo volver a trabajar. Y no pudo cumplir conmigo. ¿Y yo hice lo correcto? No hice lo correcto. Pero yo era dado a esas cosas. Estoy trabajando, estoy haciendo esto, eso quiere decir que me va a entrar este dinero por este concepto. Con ese dinero que entre, y lo comprometía en algo cuando todavía no lo tenía. Cuando no contaba con eso. Daba por sentado que así era. Porque ese es el lenguaje de la fe. Es que hay que ser atrevido, es que hay que ser, porque conforme a tu fe te será hecho. Solo para adelante, que Dios, después de que tú te arranques, Él se ve obligado a darte la mano porque te vio lo aventado que eras. Error, error, error. Y después pasamos vergüenzas y carreras. Y Santiago propone una cosa, una nada más. Él dice, en lugar de lo cual deberíais decir esto tan sencillo: si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Observe cómo él utiliza esta palabra que se usa poco en el Nuevo Testamento, esta frase. Él dice, si el Señor quiere, es condicional. Dicho de otra manera, Santiago está diciendo, y si el Señor no quiere. Si el Señor quiere. Entonces, ¿por qué? Porque puede suceder que aunque yo quiera algo, el Señor está diciendo, no es eso lo que quiero para ti. Y es un error dar por cierto que como yo quiero algo es porque Dios también lo está queriendo, porque el sentir lo puso Él en mí. Él puso eso para que yo quisiera eso, entonces debe ser porque es la voluntad de Él, pero aquello que yo estoy queriendo no es algo que Dios quiere para mí. Y me direcciono en ese rumbo, dando por hecho que como yo lo quiero, Dios lo quiere. Error. 1 y 1 no siempre son 2. 1 y 1 es 11 también. Entonces tenemos que ser cuidadosos y entender muy bien esto, porque cuando damos esa clase de pasos sobre la base de que como yo lo quiero, Dios lo debe querer, estoy creyendo que puedo comprometer a Dios a ponerse de mi lado, porque yo estoy confiando en ti, Señor. Pero el Señor está diciendo, pero no es eso lo que yo quiero para ti, ni lo que tengo para ti. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que ni siquiera captamos que lo que Dios
no quiere para nosotros, no lo quiere precisamente porque Él sabe que no es lo que nos conviene. Pero nosotros nos obstinamos en eso que queremos, que anhelamos. Y cuando Dios da como a entender que no es lo que Él quiere para nosotros, pensamos que Dios está siendo malo con nosotros. No puede ser, Señor, que tú no quieras que yo amplíe mi negocio. Yo di el paso de fe y aquí me metí en esto. No puede ser que tú no quieras esto. Hijo, no es lo que quiero para ti. No es eso. Y como Dios no está obligado a decirnos por qué, eso nos consume más. Porque quisiéramos que al menos nos mandara un ángel con un mensaje no cifrado ni secreto, sino que pudiéramos entenderlo diciéndonos, mira, es que Dios te manda a decir que la verdad, que la razón por la cual no está de acuerdo es por esto y esto, para que quedes tranquilo. Ah, bueno, dile a Dios que todo está bien. Ojalá fuera así, pero no es así. Dios es soberano, el soberano de los reyes de la tierra. Y Él tiene el derecho, mi hermano, ganado. Es que a nosotros se nos olvida que los que somos polvo somos nosotros. Los que somos barro somos nosotros. Él no. Los días que acaban son los nuestros, los de Él no. Nuestros planes son nuestros planes, los de Él son más altos que los nuestros. Sus pensamientos más elevados que los de nosotros, mejores que los de nosotros. Si solo nos conformáramos con eso. Si solo cuando recibimos un no por respuesta pudiéramos decirle, Señor, gracias por ese no, porque eso quiere decir que yo estaba equivocado y que el sí de ti es mejor que el no. Y ya vendrá. Ahora recibí un no por respuesta y aunque no lo estoy aceptando de buena gana, sé que me estás guardando de algo. ¿Todos podemos decir eso alguna vez? Mira, hay un aspecto cuando se trata de un logro material o emocional. Cuando son cosas materiales o emocionales, las que están envueltas, como la señora DiCaprio, ¿cómo es la cantante? DiCaprio, ¿cómo es la que dijo que no damos un no por respuesta, no aceptamos un no? Esta, Cristin DiClario, exacto, como eso, no, es como presentarnos ante Dios y exigir de Él algo y decirle, Señor, esto y aquello es lo que quiero y no acepto un no por respuesta. Yo no sé cómo Dios no nos fulmina de una vez. Yo no sé cómo Dios no hace borrado. Nunca existió. Porque es soberbia, es arrogancia. El que pudo decir eso, porque siendo Dios se hizo hombre, humillado en ese huerto de Getsemaní, todo lo que dijo fue, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre incluía su muerte cruel, injusta, dolorosa, cargando sobre Él los pecados nuestros. Y Él dijo, no mi voluntad, la tuya. Para eso he venido yo acá. Siendo Dios, ¿usted cree que Jesús no pudo simplemente declarar o decretar algo? Ordenar que ángeles se movilizaran para venir y asistirlo. Pero no lo hizo. Él dijo, no, que no sea como yo quiero, porque parece que él tenía una posibilidad de como él quisiera que hubiera sido. Pero él dice, no como yo quiero, sino como tú. ¿Y nosotros estamos resueltos a eso? ¿Sabe lo que nosotros decimos? Esa clase de suspiros sale cuando nosotros estamos esperando mucho más y aparentemente recibimos mucho menos. Aparentemente. Y poco a poco, yo vengo aprendiendo que los pocos de Dios son los muchos que nosotros jamás imaginamos. Que los no de Dios son muchísimo mejor que los sí nuestros.
que los espera de Dios son mucho mejor que los apúrate que ya lo alcanzaste. Pero usted tiene que pasar tiempito y haber vivido ciertas cosas para aprenderlo. De resto no lo aprenderá. Todo desconocimiento de la voluntad de Dios es jactancia, es soberbia. Y podemos correr en dos extremos. Por un lado podemos creer, asumir que Dios está de acuerdo con lo que nosotros queremos y apresurarnos en eso. Pero podemos tomar otra actitud. Es de no saber qué Dios quiere, entonces quedarnos pasmados esperando. Es que Dios es soberano. Él sabe lo que hace, y ese es un pretexto de muchos para no hacer lo que deben hacer. Pero el otro también es un pretexto. ¿Cómo Dios no va a estar de acuerdo con esto? Claro que es la voluntad de Dios que todos estemos sanos. ¿En serio? ¿Dónde dice? Si es la voluntad de Dios que todos estemos sanos, ¿por qué algunos buenos creyentes se enferman y mueren? ¿Se da cuenta que es muy fácil rebatir esas cosas? Mi hermano, por tener una actitud negativa, al desconocer a Dios, debemos rechazar esa actitud. Santiago lo dice en estas palabras: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Está diciendo que esa actitud de desconectar a Dios de nuestra planificación es soberbia. Jactancia, dice, toda jactancia semejante es mala. Y oiga cómo concluye: y al que sabe hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? En el contexto del que él está hablando, ¿qué es lo bueno? Buscar la voluntad de Dios. Eso es lo bueno. Eso es lo perfecto, eso es lo agradable, eso es lo excelente. Y él dice, y el que sabe hacer esto y no lo hace, ¿qué es? ¿Cuántas veces hemos cometido esta clase de pecado? ¿Cuántas veces? Yo no podría contar cuántas veces he cometido esa clase de pecado. De dar por hecho de que Dios tiene que estar de acuerdo con esto, porque es algo bueno. Si usted lee el apóstol Pablo en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, él da por sentado que lo que van a hacer en un lugar, vamos al capítulo para no ser tan inexacto, Hechos, él da por hecho de que el Señor obviamente está de acuerdo con que ellos vayan a realizar un trabajo de ministerio en ese lugar. Pero el Señor no estaba de acuerdo. Mire el versículo donde dice, y el Espíritu se lo impidió, capítulo 13. Es que no lo tengo en mis notas, pero lo tengo en la mente acá. Capítulo 13. Había entonces en la iglesia hombres profetas y maestros, y da la lista de todos. Estaban ayunando allí, y el Señor habló y dijo: separen a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Y cuando ellos preparan el viaje, Pablo cree que el Señor los lleva en una dirección, pero dice, pero el Espíritu nos impidió. Estoy buscando ese pasaje, creo que es 14, 15. Si alguien, ya, 16, por favor, vaya conmigo al 16. Y salen a la gira misionera los dos muchachos, muy animados, Pablo y Bernabé, y atravesando Frigia, capítulos 16, versículo 6, y la provincia de Galacia, oiga, van a hacer el trabajo del Señor, la obra misionera, pero mire lo que dice: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo? Les fue prohibido hablar la palabra de Dios. Usted había visto eso. Pero no, ¿qué es la voluntad de Dios? Que Señor, ¿acaso no dijiste que yo sería testigo tuyo entre los gentiles? Pero ahora Dios dice, aquí no hables mi palabra. Eso es como contrario, ¿verdad? Y Pablo pudo perfectamente pensar, pero no entiendo, Señor, me dijiste el primer día de la conversión que yo sería el campeón entre los gentiles. Y para eso vine acá. Pero me dices que no. Ahora mire si sigue leyendo usted. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.
y se le mostró. El 7. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir, ¿a dónde? A Bitinia, en otra dirección, pero también allí que dice, pero el Espíritu lo que ellos suponían que Dios quería, Dios no lo quería. Ese no era el momento. Pero aprovechamos, Señor, que estamos pasando por aquí y de pronto ganamos unos cuantos más para tu reino. Vamos a ver cuántas almas tienes tú para añadir acá. Y el Señor dijo, ninguna, aquí no. No pasen por ahí. Pero Señor, hay gente allí que quiere. No. ¿Cómo explica usted eso? ¿Sabe cómo lo explica? Dios es soberano. Dios es soberano. Esa es la explicación que ahora todos los que se atreven a hablar de manera arrogante contra Dios y en nombre suyo, cuando ven que las cosas no les salen como ellos dijeron que iban a salir, todo lo que tienen que decir es que Dios es soberano. Bueno, al menos dicen eso. Hay otros que son más atrevidos y dicen, es que le faltó fe. Es que oramos por sanidad para él, pero terminó muriéndose porque le faltó fe. Aparte de que el pobre individuo murió, no solo murió, sino que fue por falta de fe también. Es decir, que difícilmente se salvó. ¿Entiende lo complicado de todo esto? Y voy a leerles dos pasajitos bíblicos nada más y cerramos ya. Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. Para sustentar todo esto con la escritura. 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Hermano, un cara y sello a ver quién invita a almorzar hoy. Usted puede hacer eso si quiere. Si se pone a hacer eso conmigo, yo le voy a decir cómo es. Un cara y sello, hermano. Con cara gano yo, con sello pierde usted. Esa me la enseñó mi papá. Con cara gano yo, con sello pierde usted. Eso se ve como cómico, pero no es tan cómico. ¿Sabe lo que está diciendo? Que aún un tipo de suerte de esas, Dios determina en qué caerá la moneda. Eso no lo puede determinar nadie más. Dios lo determina. No hay nada que escape de Él. Y eso es maravilloso para nosotros. Esa es la providencia y la soberanía de un Dios que controla inclusive nuestros suspiros y nuestro respiro y las pulsaciones de nuestro corazón. Es magnífico saber que yo puedo confiar mi frágil vida en un Dios que sabe exactamente cuántas veces por segundo palpita mi corazón. Eso me da seguridad. Eso me da confianza. Porque no importa qué cosas planee y qué cosas no. ¿Usted recuerda a Jonás? Ay, Jonás nos ha dado tanto de qué hablar. Lea el capítulo 1, por favor, versículo 7 de Jonás. Ahí en su Biblia debe estar porque en la mía también está. Jonás 1:7. Él suele esconderse a veces por ahí entre un pez, pero por ahí lo encuentra. Jonás 1:7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y fue tan buena la suerte que cayó sobre Jonás. No podía caer sobre otro. ¿Y quién determinó eso? Dios. ¿Acaso esos marineros sabían lo que iba a pasar al echar las suertes? De la manera como lo hacían. Y Jeremías 10:23, terminando con esto. Jeremías 10:23. Hermano, mi problema es que no soy muy consciente a veces del tiempo y del tiempo de la gente, pero me apasiona predicar la palabra de Dios. Amén.
Me olvido, miro el reloj por ustedes y porque aquí nos cobran más cuando nos pasamos. O si no, por mí seguía y pedía almuerzo para todos. Ay, entonces siga, pastor, entonces siga. 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Esto es en contra del humanismo. Eres señor de tu destino. Tú determinas, decides lo que quieres ser. Porque serás lo que quieres ser. Dr. Robert Schuller. Les he dicho en 2 ocasiones que yo me comí ese libro cuando tenía como 18 años de edad. Y a diferencia de otra persona que conozco y que ustedes también conocen, a mí me causó rechazo. Yo solo tenía 18 años cuando lo leí ese libro. Es decir, hace unos añitos atrás. Pero cuando lo leí, unos pocos años, cuidado, cuando lo leí, habiendo sido cristiano desde niño y familiarizado con la escritura, leía lo que ese hombre decía en ese libro y yo decía, pero no puede ser. En mi mentalidad de joven todavía no encajaba todo el conocimiento que había en la palabra como para poder refutar lo que enseñaba allí. Pero no lo aceptaba, rechazaba esta enseñanza. Creo que el señor Schuller nunca quiso llegar a los 90 años y estar muriendo de cáncer. Creo que el señor Schuller nunca quiso realmente que construyera su gran catedral de cristal para que fuera exhibida en todo el mundo como el gran logro de la cristiandad protestante del mundo. Creo que nunca imaginó que un día estaría ofertando esa catedral de cristal y que la compraría la Iglesia Católica norteamericana, a quien pertenece hoy la catedral de cristal. Creo que nunca imaginó eso. Y yo me siento con gozo de poder estar con vida todavía para ver que todo lo que Schuller dijo en ese libro no fue cierto. Serás lo que quieras ser siempre y cuando. Eso fue lo que le faltó a Schuller decir en su libro, que fue un bestseller en los años 80, 70, un bestseller. Serás lo que quieras ser. ¿Sabe qué le faltó decir? Si Dios quiere. Nunca dijo eso. Nunca. Hoy no tiene iglesia, está muriendo de cáncer, su familia es todo un caos, un desorden, pero su falsa enseñanza se plagó por el mundo. Y grandes iglesias que usted conoce hoy, inclusive en esta ciudad donde estamos, son producto de la inspiración de ese hombre con ese libro. Y digo que a diferencia de otras personas, y de una persona que ustedes todos conocen, en mí el efecto fue contrario, fue rechazo. Esa persona a quien yo me refiero, cuando habló de ese libro, dijo más o menos algo como esto: cuando leí ese libro, supe exactamente lo que sería de mí. Y mi vida fue direccionada por eso. Y desde la escritura, puedo afirmar con pruebas de principio, de tapa a tapa de la escritura, que ese es un mensaje equivocado y que tomó otro rumbo. Y puede que haya logrado muchas cosas humanamente hablando, pero que no hay aprobación de Dios en eso hoy. Si Dios quiere, esa pequeña frase, que no sea de cajón para nosotros, que no sea usada como una muletilla nada más. No, que sea genuinamente que lo decimos. Si Dios quiere, porque Él puede no querer. Yo le dije a mi esposa
el año entrante, cuando terminemos de pagar ese carro, si Dios así lo quiere, ¿sabes lo que anhelo? Hacer una provisioncita de dinero y llevarte a Europa. Quiero ir contigo a España, a París. Quiero que caminemos por allá antes de que nos vayamos al cielo. Si Dios quiere. Yo quisiera que Él quiera. Pero si Él desde el cielo está diciendo, yo te quiero aquí en el cielo antes, entonces yo diré, creo que el cielo es mejor que París o que Madrid. Así que el cielo está bien para mí. Si Dios quiere, mi hermano, que no se le olvide eso. Planee, proyecte, haga planes con sus hijos, véalos conquistando grandes cosas. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Póngase de pie, por favor, porque creo que eso sí Dios lo quiere. Y si Dios quiere, y como Dios quiere, cierre sus ojos. Ore conmigo un momento. Y creo que alguno de nosotros posiblemente tiene que decir, Señor, perdóname. Yo creo que sí. Yo creo que más de uno de nosotros necesita decir al Señor, perdóname. He planeado mi vida asumiendo erróneamente que todo lo que yo quiero, tú lo quieres también. Pero ni siquiera he indagado lo suficiente para saber si en efecto es eso lo que quieres o no. Y me he estrellado y me he frustrado. Y he terminado mal. Y ha sido la manera como tú me has hecho saber que tú no querías eso. Perdóname, Señor. Y si usted como yo tiene que decirle al Señor, perdóname, pues dígaselo. Perdóname por sacarte de la ecuación. Perdóname por creer lo que el humanismo enseña. Que solo basta que yo quiera algo y ya. Fue hecho. Y puedo tener la enorme desgracia inclusive de lograr aquello que tanto anhelo, para desdicha mía luego. Yo quiero lo que tú quieras. Lo que tú quieras es lo que yo quiero, Señor. Enséñame a querer lo que tú quieres, lo que tú anhelas para mí, para nosotros como iglesia, como ministerio. Enséñanos a anhelar las cosas que tú anhelas. No otras, sino las que tú anhelas. Y si alguien tiene la idea equivocada que esto no trae contentamiento, ni alegría, ni felicidad, está equivocado. Porque la plenitud está en hacer la voluntad de Dios, en descubrir cuál es esa voluntad y caminar firmes en ese camino. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso.